¿Qué es eso de ser español? Durante siglos la respuesta parecía estar clarísima, grabada a fuego en un mito de unidad, de pureza. Pero, ¿y si toda esa historia oficial en realidad estuviera ocultando algo? Una realidad mucho más enrevesada y, ¿por qué no?, contradictoria. Pues bien, eso es justo lo que vamos a hacer aquí, desmontar ese mito, y lo haremos de la mano de Juan Goytisolo. A ver, vamos a meternos en esto. Lo que Goytisolo nos viene a decir es que el mito no es una simple historieta. ¡Qué va! Es una construcción potentísima que se ha ido cociendo a fuego lento, con el tiempo, y que ha llegado a definir lo que es la identidad nacional española. Y ojo, es una historia tan fuerte que ha sobrevivido incluso cuando el poder que la creó ya se había desmoronado. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este análisis. Porque, claro, detrás de cada gran mito nacional, siempre hay una historia que se ha silenciado, una memoria a la que se le ha echado tierra encima. Vamos a intentar tirar del hilo para ver qué se quedó por el camino en la construcción de esa España de leyenda. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la versión oficial, por esa historia que, generación tras generación, se ha contado sobre el origen de España. La narrativa de toda la vida nos habla de una especie de alma española que no cambia, que es eterna. Figuras como Séneca o el emperador Trajano, pues no es que vivieran en la península y ya, no, eran andaluces, sevillanos, como si la españolidad fuera algo que existía antes que la propia historia, una especie de sello de fábrica que marcaba a cualquiera que naciera aquí. Y es aquí, justo aquí, donde entra Juan Goytisolo. Con este libro se metió en un jardín monumental. Se propuso luchar sin piedad contra ese mito, meterle el bisturí a esa historia de cartón piedra, para sacar a la luz la verdad, por muy incómoda que fuera. Y claro, para desmontar todo este tinglado, Goytisolo se apoya mucho en el trabajo de un historiador clave, Américo Castro. Él es quien saca a la luz una realidad que, digamos, se barrió debajo de la alfombra del relato oficial. El contraste, la verdad, es que es brutal. La historia oficial habla de una España pura que fue interrumpida por unos invasores. Pero la realidad, según Castro, es que no había una civilización española antes de que llegaran. O sea que fue precisamente esa convivencia, esa fusión de cristianos, judíos y musulmanes, lo que creó algo totalmente nuevo. Algo que diferenciaba a la península de todo lo demás en Europa. Y ojo que esta convivencia no era casualidad, era una simbiosis casi perfecta. Cada grupo tenía su papel, uno que era fundamental para que el engranaje funcionara. Los cristianos, a guerrear y conquistar. Los judíos eran la cabeza pensante y la cartera, la administración, el dinero. Y los moriscos, pues eran las manos, los artesanos, los que trabajaban la tierra. Un reparto de tareas a tres bandas que definió la península durante siglos. Y para que se vea hasta qué punto esto era así, hay un ejemplo que es tremendo. Esto no era en plan, bueno, os aguantamos y ya. ¿Qué va? Era un reconocimiento oficial en toda regla. La tumba de un rey y de un rey santo, celebrando la unión de las tres culturas como la base de su reino. Una imagen que, poquísimo tiempo después, sería absolutamente impensable. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que se pasara de esa aparente armonía a una ruptura total, a una fractura? Pues aquí es donde la historia se tuerce, pero de verdad. Y la ruptura fue rapidísima. En apenas unas décadas, ¡pum, pum, pum!, se desmanteló sistemáticamente toda esa base multicultural. La Inquisición, las expulsiones. No solo se quitaron de en medio a dos de las tres patas de la mesa, ¿no? Es que además metieron el veneno de la desconfianza dentro de la propia comunidad cristiana. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la limpieza de sangre. De la noche a la mañana ya no importaba lo que hicieras o lo que valieras. Lo único que contaba era si tu linaje era puro. Se convirtió en una obsesión, una ideología tóxica que lo envenenó absolutamente todo durante siglos. Una herida que, hay quien dice que en realidad nunca ha llegado a cerrarse del todo. Así que, en contra de lo que dice el mito de la unificación, pasó justo lo contrario. España no se unió, se partió en dos. Por un lado, los cristianos viejos, obsesionados con demostrar su pureza, y por otro, los cristianos nuevos, descendientes de conversos, que vivían bajo una sospecha constante. El resultado fue una sociedad paranoica, enferma. Las consecuencias de toda esta obsesión fueron devastadoras. Y no solo a nivel social, fue, como vamos a ver ahora, una auténtica amputación. Como si el país se hubiera cortado un brazo y una pierna a sí mismo. Para entender el atraso que vino después, hay que pillar este concepto. El contagio judaico. Era básicamente el pánico a que cualquier cosa que oliera a judío te manchara. Y eso incluía desde ser médico o comerciante hasta saber griego o hebreo. Cualquier cosa te convertía en sospechoso ante la Inquisición.
Y fijaos en esta cita de la época, que pone los pelos de punta. Es Rodrigo Manrique y le describe a su maestro un ambiente de auténtico terror intelectual. La gente prefería callar y parecer ignorante antes que arriesgarse a ser señalado. De repente, el saber se había vuelto peligroso. Y claro, el resultado de todo esto fue un desastre absoluto. La sociedad que había dado algunas de las mentes más brillantes de Europa se condenó a sí misma a la ignorancia. Se prefería ser pobre y analfabeto, pero puro, a ser sabio o rico y vivir bajo sospecha. Y así, claro, se sentaron las bases para una decadencia profundísima. Y la cosa no acabó ahí. No solo se persiguió la herencia judía, la herencia musulmana, que era mucho más abierta con la sensualidad, con el cuerpo, también fue reprimida sin piedad. El sexo pasó a ser el gran tabú, la raíz de todos los males. Y eso, claro, se reflejó en todo, en el arte, en la literatura, un puritanismo impuesto a la fuerza. Entonces, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues lo interesante de la obra de Goytisolo es que no se queda en la crítica y ya. Es un intento de recuperar lo que se perdió, un acto de sanación histórica casi. De hecho, Goytisolo tiene una palabra para esto que es muy potente: memoricidio. Es, literalmente, el asesinato de la memoria. Ese proceso, totalmente consciente, por el que un poder construye un relato nacional limpito, heroico, y todo lo que no encaja, todo lo que lo ensucia, simplemente se borra, como si nunca hubiera existido. Y esa es, en el fondo, la gran tragedia que se destapa con este análisis. Que al negar al otro, al judío, al morisco, no fue un acto de afirmación, sino de autodestrucción. Fue esa amputación de la que hablábamos. Al cortar partes vitales de su propia herencia, la sociedad española se empobreció y se condenó a sí misma a buscar una identidad abstracta y escurridiza. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una pregunta final que ya va más allá del caso español. Porque al final, todas las naciones construyen sus propios mitos. La verdadera pregunta es, ¿nos paramos a pensar alguna vez en las historias que hemos tenido que borrar para poder contar la nuestra?